Como algunos ya saben, hoy comenzamos una nueva serie de sermones. Vamos a estar durante 3 meses aproximadamente revisando el último libro del Pentateuco, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio. Y vamos a hacerlo a grandes rasgos, o más bien revisando pasajes representativos de las grandes secciones de este libro. Porque si no, estaríamos hasta como el 2025 predicando de Deuteronomio si fuésemos verso por verso. Deuteronomio significa segunda ley. No es que se trate de una ley diferente a la que encontramos en los libros anteriores de la Biblia, sino más bien es de una repetición de la ley, una exposición de la ley, y de esta siendo aplicada a un nuevo contexto. Como se trata de un sermón de la palabra de Dios, quiero que dediquemos un tiempo a orar, para que escuchemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Señor, guíanos en este momento. Guíanos para poner mucha atención, para poder entender lo que dice tu palabra, pero sobre todo poner mucha atención a dónde nos está desafiando, qué es lo que está corrigiendo nuestros corazones. Te pido que pongas un sublime temor en cada uno de nosotros frente a tu palabra, un respeto, una reverencia a tu palabra. Ayúdame a mí a ser claro, y si no soy claro, que por tu gracia todos puedan recibir tu palabra, que ya ha sido leída. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije, estamos en el libro de Deuteronomio, y este se ubica cuando Moisés, después de haber liderado al pueblo de Dios durante 40 años, desde que los sacó de Egipto, ahora se encuentra frente a la tierra prometida. Habían caminado todos estos años con un objetivo, y ahora se encontraban ahí, o casi ahí. La tierra prometida se encontraba al otro lado del río Jordán. Miren el verso 1, que va a estar proyectado ahí. Dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Y más adelante el verso 3 dice: el día 1 del mes 11 del año 40, Moisés declaró a los israelitas todo lo que el Señor había ordenado por medio de él. Entonces ahora estaban frente a la tierra prometida, y Moisés debía preparar al pueblo de Dios para tomar posesión de la tierra que el Señor les tenía preparada. Así que, ¿cómo hace esto? Predicando 3 grandes sermones. Y esos 3 grandes sermones los vemos en el libro de Deuteronomio. Y digo que son sermones porque, además de repetir todo lo que el Señor había ordenado por medio de él, vemos en el verso 5 que Moisés también explicó esta ley cuando todavía los israelitas estaban en el país de Moab. Y más adelante podemos ver que aplicó esta ley, exhortó al pueblo. Entonces, si Moisés se dedicó a preparar al pueblo repitiendo la ley, explicándola y aplicándola, ¿qué está haciendo? Un sermón. Entonces, Moisés está predicándole al pueblo de Dios sermones sobre la ley de Dios. Y estos 3 grandes sermones van dirigidos a la nueva generación, a la generación que sí podría entrar a la tierra prometida. Y estos 3 sermones que vamos a estar viendo en Deuteronomio se enfocan en 3 tiempos diferentes. El primero mira al pasado, animando al pueblo a no olvidar la fidelidad de Dios, viendo cómo Él se ha mantenido por los años fiel a su pacto, fiel a sí mismo, fiel también a ellos. A pesar de que el pueblo de Dios, que ellos no habían sido del todo fieles a Dios, Él sigue siendo fiel. Entonces, cuando Moisés predica de eso, lo que está haciendo es animar al pueblo de Dios a mirar atrás. Y al mirar atrás, ver el pasado, animarlos
a ver la gracia de Dios. De la manera que Dios los ha traído como un regalo, los ha traído hasta acá, hasta el punto de llegar casi a la tierra prometida. El segundo sermón, o gran sermón en el libro de Deuteronomio, mira al presente. No a nuestro presente, sino al presente de ellos. Toma esta ley, la ley de Dios, y la aplica al nuevo contexto en el que se encontrarían una vez que entraran a la tierra prometida. Esta aplicación se trata de cómo vivir bajo el pacto de Dios. El pacto que Dios ha hecho con ellos. Ese pacto unilateral que Él ha hecho con ellos. Sabiendo que todo lo han recibido por gracia. Se aplica esta ley. Y vamos a estudiar las leyes que a veces nos pueden parecer tan poco graciosas, tan duras. Esa ley fue dada en un contexto de gracia, como un regalo para que ellos supieran cómo vivir en esta nueva tierra. Y el tercer sermón del libro de Deuteronomio mira al futuro, pero no de manera muy alentadora. Con un poco alentador presagio de cómo ellos responderían de manera infiel a la gracia recibida del Señor. Es el sermón que a nadie le gusta predicar. Dios les ha regalado algo, lo van a hacer mal. ¿Se imaginan predicáramos eso? A veces nos toca. De hecho, vamos a ver después una canción que dice: lo van a hacer mal, lo van a hacer mal, lo van a hacer mal. Cancioncita. Pero la escribió Moisés. De eso se trata el tercer sermón. Que ellos responderían infielmente a la gracia recibida del Señor. Pero hay destellos de esperanza. Y grandes destellos de esperanza, que aunque ellos fueran infieles, al final del día, Dios se mantendría fiel a su pacto. Por eso he llamado a esta serie Sermones de la Gracia. Uno podría decir: van a estudiar Deuteronomio, se van a poner legalistas. No. Sermones de la Gracia, donde el tema central es la renovación del pacto con quienes Él, por gracia, trajo hasta este punto. Hasta este punto de estar a punto de entrar a la tierra prometida. Una renovación del pacto para hacerlos, por gracia, su gran nación, bajo su bendición en la tierra que Él les prometió. Una tierra que Él, por gracia, les entregaría. Miren el verso 8. Noten los tiempos. Yo les he entregado esta tierra. Pues lo tienen por seguro. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Entonces el Señor les ordenó que emprendieran camino hacia la tierra prometida. Fue Él quien tomó la iniciativa desde un principio para regalarles esa tierra en la que serían su nación bajo su bendición. Entonces es interesante notar que en ese contexto de gracia, donde Dios toma la iniciativa, de darles todo, aunque no se lo mereciesen. En ese contexto de gracia, ellos debían responder en obediencia. Así, lo que vemos en el verso 8 es que el Señor les ha entregado esa tierra, pero ellos, ¿qué debían hacer? Tomar posesión de ella. ¿De qué sirve que el Señor les haya regalado algo si ellos no toman ese regalo? Debían obedecer al regalo. Responder en obediencia a esa gracia. Y responder en obediencia a la gracia significa confiar activamente en lo que el Señor le había prometido a sus antepasados. Confiar activamente. Entonces el Señor está exigiendo un actuar basado en la confianza en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha demostrado, para de esa forma obtener lo que por gracia Él ha asegurado dar. Creo que esta rápida mirada del libro de Deuteronomio
nos confronta a nosotros a analizar cómo nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar sermones. Primero debemos entender que esta es la forma que Dios ha escogido para enseñar, para corregir, para animar a su pueblo. El momento clave en la historia, van a entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo los prepara Dios? Con un sermón, con su palabra predicada. Y esto no se trata de quién está hablando, menos mal. Se trata de que es su palabra predicada. Y vemos a Moisés aquí haciendo precisamente eso. Lo que nos debería llevar a nosotros a darle una mayor importancia a cómo escuchamos los sermones, con la disposición en la cual los enfrentamos, cómo llegamos. Muy de acuerdo con lo que decía Francisco al principio, no importa cómo llegaste, el Señor te recibe. Muy de acuerdo, pero también los quiero animar a prepararse. Hoy día viene un sermón, estamos en Deuteronomio. Podría estar haciendo mi devocional en Deuteronomio para entender mejor, por ejemplo. O tratar de ordenar la mañana, despertarme incluso más temprano para llegar con la mente un poco más ordenada para el sermón. Ponerlo como prioridad en mi semana. Y no estoy hablando solamente de cuánta atención ponemos o de cuánto podemos retener. Y hay algunos que nos cuesta más poner atención tanto rato o entender lo que el flaco adelante está diciendo. Pero estoy hablando de que además de poner atención, es cuánto nos dejamos influir, cuánto obedecemos a la palabra de Dios, a la palabra predicada. Porque lo que vemos hasta ahora, este pequeño resumen de Deuteronomio, es que escuchar la palabra de Dios debería llevarnos a confiar en Él y a practicar esa confianza, ponerlo en práctica, obedeciendo lo que el Señor nos ha hablado, ese regalo que Él nos ha dado, recibirlo y actuar con fidelidad a Él. Moisés les recuerda que como Dios los había hecho tan numerosos, y aquí vamos a ir viendo lo que continúa después del capítulo 1 y el capítulo 2 y parte del capítulo 3. Dice, Dios los ha hecho tan numerosos, ha estado cumpliendo su promesa de hacernos una gran nación, que es necesario escoger más líderes. Él recuerda que tuvo que hacer eso. Es necesario escoger jueces que me ayuden a dirigir el pueblo. Les contó que él había tenido que tomar esas decisiones, y también les contó que cuando fueron a tomar la tierra prometida, cómo el Señor les había ordenado, habían empezado a ser obedientes, pero el pueblo le pidió a Moisés que enviara espías. Estamos mirando hacia el pasado. Le pidió que enviara espías a la tierra prometida, y de esa forma empezaron a desobedecer a Dios. Porque esa tierra buena, que los espías vieron que era una tierra buena, la presentaron como algo terrible. Empezaron a mostrar su desconfianza, empezaron a murmurar contra el Señor. No, era mejor quedarnos en Egipto. Empezaron a mentir y a mentirse a ellos mismos acerca de los peligros de la tierra prometida. Y habían hecho caso omiso a las exhortaciones de Moisés, que los animaba una y otra vez: confíen en el Señor. ¿Y ellos qué hacían? Desconfiaban. Eso provocó la ira del Señor. Eso hizo que toda esa generación que dudó, que mintió, que murmuró contra el Señor, perdiera la posibilidad de entrar a esa tierra prometida. Su desobediencia al pacto, el no obedecer a lo que Dios les prometió, les trajo la maldición. Despreciaron el regalo del Señor, despreciaron la gracia del Señor, esa que los había cuidado y llevado hasta el frente de la tierra prometida. Eso provocó que tuvieran que vagar por el desierto hasta que toda esa generación hubiese muerto. Pero aún ahí el Señor les proveyó durante todo ese tiempo, los guió, les abrió camino, mostró su fidelidad a su promesa,
mostró su fidelidad a su pueblo. Aún en medio de esa infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Los guió hacia lugares donde los iban a tratar bien, donde iban a ser bien recibidos. Les dijo cuándo y a qué otras naciones atacar. Los protegía de esa forma. Pero también el Señor los usaba para castigar la maldad de las otras naciones, para hacer justicia, para castigar a aquellos que se habían opuesto al Señor. Así, en los primeros 3 capítulos de Deuteronomio podemos ver que cuando desobedecían al Señor, recibían maldición. Pero cuando le obedecían, les iba bien, eran bendecidos por Él. Hasta el punto que habían llegado a ser una nación respetada, temida por los otros pueblos. Que los poderosos habían sido destruidos. Y así llegamos al capítulo 3, verso 18. Donde Moisés continúa recordándole a la nueva generación, una vez que la anterior ya había muerto, les recuerda que el Señor ya les había dado posesión de la tierra que estaban prontos a entrar. Moisés resalta una y otra vez que el Señor les ha dado la posesión de la tierra, que el Señor se las entregaría. No depende de ustedes, solo confíen, obedezcan. Y les expone todo esto que había ocurrido en el pasado para que ellos aprendieran de los errores de la anterior generación y para que vieran cómo Dios había seguido siendo fiel y así ellos tuvieran confianza para ahora sí entrar a la tierra prometida. Así que obedientemente primero debían cruzar los hombres para tomar esa tierra que Dios les había asegurado, confiando en aquel que le había dado la victoria por sobre otros pueblos. Si iban a tener que enfrentar a otros pueblos al otro lado del río, no confíen, porque el Señor ya ha derrotado a otros poderosos y lo va a hacer en el futuro. Vayan, obedientemente, vayan los hombres primero, confíen. Por eso Moisés ordenó a Josué, quien los lideraría en la entrada, versos 21 y 22. Les ordena que no tuviera miedo, porque el Señor pelearía por ellos. El mismo Dios que había doblegado ante ellos a grandes reyes, también lo haría con todos los reinos por donde tuvieran que pasar. Así que nuevamente vemos en este primer gran sermón, o en la primera parte de este gran sermón de Moisés, que trata sobre la gracia del Señor. Cómo el Señor les ha regalado todo. Cómo el Señor, y cómo ellos han visto operar esa gracia. Y al verla, al recordar lo que el Señor ha hecho con ellos pueden afirmarse para lo que vendrá. Digo que es un sermón de la gracia porque por gracia sus antepasados recibieron la promesa. Por gracia fueron sacados de Egipto. Por gracia fueron sostenidos en el desierto. Por gracia fueron perdonados vez tras vez. Por gracia fueron escogidos, o más bien corregidos de su desobediencia. Es un regalo que te corrijan. Por gracia recibieron la victoria sobre los poderosos. Por gracia la promesa se mantuvo para la siguiente generación. Y por gracia les sería dada esa tierra que Dios les había asegurado. Todo es un regalo. De eso se trata la Biblia. Y ese regalo es el contexto de su relación con Dios. Ese pueblo se relacionaba con Dios, con el Dios que les había regalado todo. Eso es distinto a cualquier otra religión. Y ese tipo de relación, de gracia, es lo que debería moldear su identidad como la nueva nación en la tierra prometida. Todas esas leyes van a ser dadas en este contexto de gracia. Ya todo les fue regalado. Si ellos habían sido liderados, cuidados y dirigidos por gracia, ¿cuánto más nosotros?
nosotros con mayor fuerza y claridad hemos visto la gracia de Dios en la obra de Jesús. Ahí está la cruz, me voy a poner un poco. Ese es el mayor regalo que nosotros hemos recibido, que Jesús murió en nuestro lugar para darnos como un regalo la nueva vida. Entonces nosotros no tenemos nuestra nueva vida de cristianos porque le agarramos ciertas partes de la Biblia, las sacamos de contexto y las aplicamos como si fuesen normas para vivir mejor. Nosotros hemos recibido una nueva vida. Cristo habitando en nosotros. Y su palabra nos dice cómo se pone en práctica eso. Por eso, al ver lo que Dios ha hecho por nosotros, esa gracia que nosotros hemos recibido, eso debería moldear cómo vivimos. Eso debería llevarnos a amar más a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se responde en amor? Las cosas que a Dios le gusta. ¿Cómo le gusta que vivamos? ¿Cómo podemos responder en fidelidad a Dios? ¿Cómo podemos obedecer al Señor que nos ha regalado todo? Nosotros podemos ver al pasado. Podemos ver toda la historia de la Biblia para ser corregidos y animados a confiar. Y estas historias también nos van a animar a confiar que nosotros también tenemos una tierra prometida, una mejor y mayor tierra prometida. Ese fue un ejemplo. Nosotros esperamos la verdadera tierra prometida. Cuando veamos a Dios, a Jesús cara a cara, estemos en el lugar de Dios. Entonces el Deuteronomio nos va a estar enseñando cómo esperar y cómo vivir en esa tierra prometida. Pero aún en todo este contexto de gracia, podemos ver que Dios es primeramente fiel a sí mismo. Él es fiel a su santidad, fiel a su rectitud. El pueblo le había fallado, había rompido con el pacto, había sido infiel. Piensen en un pacto como un pacto matrimonial. Romper con ese pacto. Eso es lo que había hecho el pueblo. Había desobedecido, habían caído en idolatrías y no habían confiado en el Señor. Eso hizo que Dios tuviera que juzgar a toda una generación, incluyendo a Moisés, al representante del pueblo ante Dios, al líder de esa generación desobediente. Moisés pidió misericordia y que el Señor, en el verso 25, lo dejara cruzar el Jordán para ver la buena tierra prometida. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versos 26 y 27. Miren lo que le dice al pueblo. Por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos. O sea, esa tierra que 40 años recorriendo el desierto, buscando ese lugar. Y Dios le dice: míralo, porque no vas a cruzar este río Jordán. Súper fuerte. Imagínate el proyecto de toda tu vida. Hay consecuencias. La rebelión contra el Santo de Israel tiene un costo y muy alto. Toda una generación murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Y aunque Moisés no fue culpable, pagó por los suyos. Aún bajo esta constante de gracia, el pecado es castigado y severamente. Alguien debe pagar por ello. No puede ser pasado por alto. Y es muy fuerte y nos puede parecer aberrante que el líder, el que lo había hecho bien, el que había dado todo de sí por su pueblo, tenga que pagar por lo que otros hicieron.
Después de 40 años quedarse sin pan ni pedazo. Pero el pecado tenía que ser castigado. ¿No es así con Jesús? ¿Cuánto más? Que Jesús no hizo nada malo, perfecto. Y pagó. Pagó en representación de nosotros. El líder muriendo por su pueblo. El inocente muriendo en nuestro lugar. Pero nuevamente en medio del juicio resalta la gracia de Dios y su fidelidad. Que aunque Moisés no entraría a la tierra, Dios sí cumpliría su promesa. Y dejaría entrar a la nueva generación, ahora a cargo de Josué. Verso 28. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. La promesa de Dios se mantiene. Hay gracia. Esto es un llamado de atención a nosotros, que hemos visto esta gracia de Dios. Tenemos que entender lo serio que es el pecado. Y creo que el libro de Deuteronomio nos va a ayudar a eso, a tomarle el peso a cómo hemos ofendido a Dios. Pero en este contexto de gracia, Dios también juzga y corrige. Y su salvación se mantiene. Y aunque su salvación se mantiene, hay consecuencias para nuestro actuar. Consecuencias lógicas, o consecuencias naturales de nuestros errores, pero también hay dictámenes del Señor para corregirnos. Ciertamente, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, vamos a ser perdonados. Lo decíamos al principio del culto, ¿cierto? Nos arrepentimos con la confianza en que vamos a ser perdonados. Incluso vamos a ser liberados de muchas de las consecuencias de nuestro pecado. Podemos ser protegidos. Pero eso no nos da lugar para que tomemos a la ligera el pecado. No podemos vivir abusando de esta gracia. Porque aunque es un regalo gratuito para nosotros, tuvo un gran costo. Si hemos recibido un regalo, no lo rechacemos. Aprovechémoslo. La gracia no debería provocar una tonta ligereza en nuestra manera de vivir, sino todo lo contrario. Debería invitarnos a valorar lo que hemos recibido, dejando que ese regalo nos moldee, nos transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Así que ese va a ser nuestro marco para los sermones que vendrán en Deuteronomio. Un contexto de gracia, donde todo lo que el pueblo recibe es un puro regalo inmerecido. Y esa es la base de la relación del pueblo con Dios, para establecer un comportamiento distintivo de quienes los rodean, para ser moldeados como una nación santa por medio de la ley de Dios. Así que más adelante, cuando veamos el pacto, la ley y todas sus leyes de adoración, las leyes para los líderes, las leyes civiles, las instrucciones, las advertencias, debemos entenderlas bajo este contexto de gracia, que busca en nosotros una respuesta de amor y de obediencia a esa gracia. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra tu fidelidad, una fidelidad primero a ti mismo, no hay nada más estable que eso, pero también una fidelidad que podemos ver a el pacto que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias por todos los regalos que tú nos has dado y por el gran regalo de la salvación que tenemos en Jesús.
por ese gran regalo del líder que murió en nuestro lugar, para que nosotros, como la nueva generación, pudiéramos entrar a la tierra prometida. Señor, te pido que nos ayudes a responder en obediencia a este regalo, a usar el regalo de la nueva vida y a no tomarlo con ligereza. Y no tomar con ligereza nuestro pecado, sino que ser transformados por la gracia. Haz tú esa transformación en cada uno de nosotros. Y te pido por todo lo que podamos estar aprendiendo estos meses a partir del libro de Deuteronomio, que tú bendigas a cada uno de los predicadores en su preparación y también a todos nosotros. Anímonos a estar leyendo tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.